El control cambiario de una economía es una herramienta política que consiste en la regulación de la importación y exportación del capital de un país, compuesto por políticas de autoridad monetaria, las cuales son utilizadas en el sistema para proteger y administrar las reservas de la nación. El control cambiario es el retiro del balance de pagos con los movimientos internacionales, mientras se mantiene la forma de capital fijo en diversos tipos de cambio para transacciones comerciales que permitan redirigir los flujos financieros al mercado en libre flotación. En Colombia, el mercado cambiario está conformado por la totalidad de divisas, que son la moneda extranjera manejada en el comercio internacional. Estas deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermedios de mercado cambiario, autorizados para el efecto, o a través de los mecanismos de compensación. Teniendo clara la definición de control cambiario, podemos entender que este tiene como objetivo principal proteger el valor de la moneda oficial de un país, así como el valor de sus bienes y servicios bajo la imposición de restricciones de salida y entrada de capital. Por lo tanto, teniendo como referencia a diversos países que han aplicado esta medida, se puede inferir que esta no es efectiva. No yendo muy lejos, en nuestro país ya se tuvo una política cambiaria en 1966, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, pero no fue efectiva por lo que la Constitución de 1991, entre los múltiples cambios que trajo consigo, fue el borrar estos controles del país, pasando a un cambio libre fijado de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. La implementación del control cambiario en un país trae consigo ciertos problemas. Otro país que implementó este instrumento es Venezuela. El gobierno quería tener un control de precios en la economía para evitar la inflación. Sin embargo, los controles no ayudaron a mejorar la economía de este país. Al contrario, se pudo evidenciar la caída del valor de la moneda nacional y por consiguiente la inflación del mismo, haciendo que el nivel del salario de una persona venezolana sea la más baja en América Latina. Siendo así, se puede evidenciar cómo el control cambiario afectó al sector industrial, en el incremento de precios, lo cual generó a raíz la devaluación monetaria, en el desmejoramiento de distribución de productos en aproximadamente la mitad de las industrias y por último, la disminución de la calidad de los productos ofrecidos en el mercado por parte de la industria debido a la necesidad de reducir costos y mejorar el abastecimiento. En materia tributaria en Venezuela se puede evidenciar que el control cambiario que fue implementado en el año 2003 creó una brecha entre el dólar libre y el dólar oficial. Además de esto, se generó un desequilibrio, especialmente por las pérdidas millonarias que se llevaron a cabo al frenar las divisas después del boicot petrolero contra Chávez. Pues este país, con los ingresos petroleros, tiene una gran dependencia económica. El control cambiario en Venezuela ha traído bastantes consecuencias para este gobierno socialista. El control de divisas en el país se basaba principalmente en el control de bienes del mismo, con respecto a las divisas disponibles, siendo esta su principal finalidad en el desarrollo del control cambiario. Debido al control cambiario establecido en el país, la depreciación y la inflación estaban en unos porcentajes tan altos que hacen mínima la adquisición del dólar oficial, y se debieron hacer acuerdos con empresarios y comerciantes para eludir la escasez y el desabastecimiento. Por otro lado, en Argentina, en la década de 1930, bajo la presidencia de facto de José Félix Uriburu, se inauguraron las primeras restricciones a las transacciones con divisas. En la década de los 90, en el país se marcó el periodo más extendido sin controles al movimiento de capitales, puesto que el presidente Carlos Saúl sancionó la ley de convertibilidad que dio paso a la liberación. Desde entonces, la libertad para transaccionar divisas ha sido la excepción y no la regla. En el periodo de 1931 a 1981 se destaca que las restricciones a los movimientos de capital, los permisos previos de importación, la obligación de venta al Estado del producido de las exportaciones y otras restricciones fueron la norma permanente en Argentina. Y es que desde el 2019 se tienen los controles cambiarios más exigentes nunca antes vistos.
En Argentina actualmente solo se pueden comprar $200 en el mercado oficial, cumpliendo con unos requisitos, además de hacerse el pago del 30% del impuesto al país por su adquisición. Actualmente, el valor del dólar varía tanto en un día, incluso en una hora, que está llegando a topes altísimos nunca antes vistos. Por el contrario, el valor de las monedas de muchos países se están devaluando. A Colombia se le suma este hecho con la crisis financiera que se va a tratar de recuperar con la reforma tributaria, en la que se está trabajando, pero ¿qué otras medidas pueden ser adoptadas para frenar estos efectos? La pandemia del COVID-19 trajo consigo la apertura de muchos aspectos negativos y positivos en la economía colombiana, y es que la corrupción, la desigualdad, los intereses bancarios pueden actuar en contra muchas veces. Pero con buenas estrategias y buenas políticas económicas, el país y su población tienen cómo mantener la economía activa. Sin embargo, no debemos hacer uso de los controles cambiarios, como lo dice la doctora en economía y profesora de administración de la Universidad del Rosario, Clara Inés Pardo, ya que en el país no lo necesitamos porque no tenemos fluctuaciones, no estamos en guerra y no tenemos problemas políticos, económicos muy grandes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por medio de un estudio de las políticas fiscales, ofrece una serie de recomendaciones en pro del desarrollo sostenible, permitiendo la reducción de las brechas económicas y de financiar los gastos y las deudas públicas. Como lo es la expansión del gasto para ofrecer créditos más económicos, realizar inversión en empleos y en actividades económicos sostenibles con el medio ambiente, financiación al sector de MIPYMES, ya que este es de los sectores donde más se genera empleo, estando así de la mano con la estrategia anteriormente mencionada. Y por último, el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene la propuesta de establecer un ingreso básico mensual para los pobres, es decir, unos subsidios para así suplir las necesidades básicas. Propuesta que sigue en desarrollo y en discusión, ya que la economía de un país no da para subsidiar a tantas personas. Con estas estrategias se obtendrá la confianza de las personas en las entidades bancarias, en los créditos, en la moneda del país y en las oportunidades dentro de la nación, y no ver el emigrar como la opción de progreso.